Bienvenidos a un nuevo episodio de Café entre Caminos. Hoy nos acompaña Carlos Mayo, egresado de nuestra escuela y fundador de Inoceana, un proyecto que ha aplicado la ingeniería civil a la conservación de los océanos, demostrando no solo su espíritu emprendedor, sino también cómo la ingeniería es la clave para el cuidado de los océanos y el planeta. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer tener la oportunidad de poder presentar a una persona querida, a una persona que admiro tanto profesional como a nivel humano. Y me gustaría poner un poquito en contexto, ¿no?, esta conversación, sobre todo por el hecho de que todos los sectores vivimos un proceso de transformación y de adaptación tanto organizacional como social. Y el ámbito de la sostenibilidad está muy ligado a retos que hemos ido poco a poco tomando conciencia a lo largo de estos últimos 20 años. A medida que han ido evolucionando estos últimos 20 años, y de una manera incremental hemos ido percibiendo cómo el sistema Tierra, ¿no?, a nivel general, ha ido sufriendo degradaciones que hemos ido viendo en primera instancia en el ámbito terrestre. Y había un ámbito en el mundo que creíamos que no era tan degradable, que era el espacio marítimo, ¿no? Parecía que era infinito, era casi invulnerable. Y de repente estos últimos 20 años nos han permitido, a través de pequeños síntomas que han ido apareciendo en el sistema, nos han permitido tomar conciencia de la transformación, de la capacidad de antropización y de transformación de la Tierra que tenemos. Y claro, en ese contexto, nuestra profesión, nuestra formación no puede ser ajena, ¿no? Es normal que dentro de nuestro ámbito vayan surgiendo personas que de repente empiecen a tomar conciencia y a conectar con esa sintomatología, ¿no? Y tenemos a Carlos, que para mí es un referente precisamente en ese proceso de transformación de la ingeniería, ¿no? De repente se vuelve la mirada de ese proceso de desarrollo de servicios sociales de repente a observar cómo un medio como el marítimo el costero comienza a transformarse. Carlos, ¿cómo nos conocimos? Yo creo que es un poco por ponernos en contexto. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo se inició nuestra relación? Bueno, buenos días a todos. Antes de saltar a la respuesta, quería agradecer primero a José, que me llamó hace unos días y me dijo: oye, ¿te quieres venir a tomar un café aquí a la escuela? Y luego, cómo no, a todos los profesores, los que estáis aquí, a la Escuela de Caminos, a mi escuela. Me siento súper afortunado y orgulloso de ser un ingeniero de caminos, aunque a mucha gente le cuesta entender cómo se relaciona lo que hago con la ingeniería de caminos. Sigo colegiado, por cierto. Bueno, os tengo que contar que el café ha sido muy importante en mis decisiones, en mi trayectoria. De hecho, recuerdo en el año 2018, finales, en un edificio de Londres, haciendo una presentación a los directores de Ferrovial Agroman Inglaterra, explicando que me iba de Ferrovial y el café me había ayudado a ello. Entonces, bueno, el café siempre me trae a muchas cosas, y entre ellas a conocer a Fali. Entre cafés, en esta universidad, no en esta cafetería, de aquella éramos todavía simples mortales y estábamos en la cafetería de abajo. Y bueno, pues ahí me hablaron del sótano -2 de la Escuela de Caminos. Y yo decía, ¿hay un sótano -2? Digo, no puede ser. Hay un sótano -2 donde la humedad es mayor que en la isla del Coco, que he tenido la suerte de estar. Y el frío mayor que en Siberia. Y salió una vacante de prácticas para trabajar en el laboratorio haciendo olas, haciendo distintos proyectos y aprendiendo un poco del medio marino, que ha sido lo que siempre me ha movido. Entonces apliqué para esta posición y me seleccionaron. No me lo podía creer, pero cuando me seleccionaron, Fali me explicó que el motivo por el que me habían seleccionado es porque tenía el curso de buceo bajo el hielo. Entonces dije, ahora lo entiendo todo, porque para aguantar en el sótano -2 de la Escuela de Caminos hay que tener una resistencia al frío importante. Y bueno, pues Fali fue ese profesor distinto que me encontré de frente, que me vino con una sonrisa, un pendiente. No me lo podía creer, digo, ¿pero este es un profesor de la Escuela de Caminos o estamos aquí delante de una rara avis? Bueno, pues descubrí que además de ser un gran profesor, era una persona espectacular y me ha ayudado hasta la fecha cuando me reúno con la Junta Directiva de Inoceana, que son personas de Estados Unidos. Sigo hablando de Fali como un referente súper importante y creo que así nos conocimos. Hoy es tu día. Cuéntanos, ¿qué te llevaste de ese periodo, del periodo de la escuela, de ese periodo también de iniciación a la investigación? ¿Qué supuso para ti? Pues la verdad es que muchas frustraciones, para empezar.
Yo venía, pues era el estudiante normal, que sí, las matemáticas en el instituto las llevaba bien, estudiaba el último día antes del examen, pensaba que era más inteligente que el resto de los estudiantes y llegué aquí y hice un examen de física y saqué un 4. Y cuando vi que era sobre 100, me fui llorando a casa diciendo, ok, no voy a aprobar en la vida un examen en esta universidad. De esas tuve muchas, pero al final yo creo que lo que me llevo de esta carrera es la resiliencia. El aguantar todo eso y saber que uno tiene más resistencia de lo que cree. Y creo que eso es lo más fuerte que me he llevado. Evidentemente la técnica, aprendí muchísimas cosas. La mayor parte de ellas no las he necesitado para nada directamente, pero sé que en mi subconsciente esos tensores, esos grupos abelianos, ahí están, ayudándome con problemas que ahora enfrento muy distintos, pero que al final siguen siendo problemas. Me parece curioso cuando hace referencia al hecho de a la selección. Yo no me acordaba de por qué te había seleccionado, pero no me extraña. Yo soy de los que participan de que la gente que tiene curiosidad, ¿no? Y que hace cosas diferentes, cuando se incorporan en los equipos de trabajo aportan cosas diferentes y completan al equipo, ¿no? Y eso yo es lo que recuerdo de ti. Yo tengo contigo dos visiones, ¿no? Dos imágenes. Una, como compañero del grupo de trabajo, con el grupo de investigación, que fuiste un pilar, una referencia dentro del equipo, un dinamizador, una persona muy humilde, muy constante en el trabajo. Y después otra dimensión, que para mí quizás fue la más especial. Porque la otra me divertí mucho contigo, pero fue una etapa más tuya con el grupo, con el equipo. Pero la tuya y la mía fue el proyecto fin de carrera, ¿no? Fue esa recta final tuya profesional. Porque de repente ahí se produjeron una serie de conexiones. La primera, identifiqué tu formalidad técnica, tu compromiso, tu responsabilidad frente a la profesión, al desarrollo de una tarea de una manera excelente. Hiciste un proyecto de fin de carrera que todavía lo recuerdo en aquella ribera de Sevilla, ¿no? La ribera del Guadalquivir, esa transformación industrial. Y todavía me emociono, ¿no? Del resultado de aquel trabajo. Y en segunda instancia, la conexión profunda que tuviste con tu padre. ¿Qué hay de tu padre ahora mismo en ti desde un punto de vista profesional? Pues me lo pregunto muchas veces. Mi padre desde luego ha sido una referencia. Mi padre es ingeniero de obras públicas, evidentemente lo llevo en la sangre, y además fue constructor de puertos. Entre ellos los diques de San Ciprián, un puerto muy grande que se hizo en España. Mi padre fue el jefe de obra de ese y de muchos otros. Mi padre ha sido el que me ha dicho que la vida es jama jama, como él dice, martillo martillo. Hay que ir hacia adelante, hay que trabajar las cosas y sobre todo hay que ser responsable. Yo creo que la responsabilidad me la ha transmitido. Dicho esto, no puedo aguantar más de 10 minutos hablando con mi padre porque discutimos. Debe ser que somos bastante parecidos. Pero yo creo que sí, yo creo que mi padre me inculcó la responsabilidad por una profesión, sí, y la responsabilidad por una sociedad. Porque yo creo que aquí no estamos para construir puentes, aquí estamos para dar servicio a una sociedad. Sí, a mí me gusta mucho una frase de Carlos Polimón, de un amigo, que nos dice siempre que somos ingenieros sociales, ¿no? Somos ingenieros civiles, pero nos dedicamos a resolver retos de la sociedad. Y esto yo creo que define bastante bien nuestro propósito, porque además esos retos cambian y van evolucionando. Yo creo que la conversación de hoy va un poco en esa dirección. Y de tu madre, porque obviamente hay una parte de tu padre, pero ¿y de tu madre? Porque yo recuerdo todavía el día de la lectura de tu trabajo fin de carrera y el orgullo, ¿no? Que había... ¿Qué hay más lejos de un ingeniero de caminos que una socióloga? Ahí está mi madre. Mi madre, desde luego, es mi mejor amiga, es la persona más importante de mi vida. He pasado con ella momentos muy difíciles que compartí con Fali también y salieron victoriosos. En 2 ocasiones, además. Y además ha sido la persona que ha entendido mi cambio de vida, me ha acompañado, es secretaria de Inoceana España, de hecho. ¿Y qué hay de ella en mí? El corazón. El corazón, esa energía que me emana para poder seguir hacia adelante tirando y echando millas contra viento y marea, ahí sale ella, siempre. ¿Cómo fue tu arranque profesional? Porque una vez que abandonas la carrera, de repente inicias un itinerario profesional muy parecido, ¿no? Buscando ese reflejo en tu padre, buscando esa obra, ¿Cómo fue tu arranque profesional? Pues yo creo que desde el principio, desde incluso antes de la universidad, llevo buscando el mar en distintos planos. El océano ha sido mi
Lo busqué en la escuela y lo encontré en el sótano -2. Entre Vicente Negro y Fali, ahí estaba pasando mis días y la verdad es que lo disfruté mucho. Ese océano era el Mar del Norte. Y bueno, cuando acabé la carrera tuve la suerte de que me seleccionaron en Ferrovial para el curso de jefe de obra, que por lo menos de aquella era muy importante porque te abría las puertas a poder llegar a ser un jefe de obra. Acabé la carrera y Ferrovial me ofreció irme de becario, precario, a varios lugares de España, entre ellos Tenerife. ¿Qué lugar más azul que Tenerife? Era para hacer una carretera, pero era una carretera con las mejores vistas marinas que he visto en mi vida, que es la carretera de Guía de Isora que va desde Adeje a Santiago del Teide. Bueno, curiosamente ahora mismo ahí tengo un centro de investigación donde tengo a 5 personas trabajando a tiempo completo en conservación marina. Entonces, pero para acabar con la pregunta, de Tenerife, siguiendo el océano, me enamoré de una inglesa y conseguí que Ferrovial primero me mandara a Extremadura, no a Inglaterra, pero bueno, no me mandaban a Oman. Y en Extremadura me hicieron jefe de obra. De hecho, fui el primer jefe de obra en la promoción de ingenieros del curso de ingenieros de jefes de obra de Ferrovial. Entonces, tuve mucha suerte de vivir una etapa bonita todavía en la construcción. Creo que eran los últimos flecos de esa construcción de locura, ¿no? Era el viaducto de Erques, viaducto singular, tecnología que nunca se había utilizado anteriormente. Las péndolas venían de Hamburgo, los tubos del puente venían de Rusia, todo era complicado. Era una locura de obra. Pero veía el mar y La Gomera ahí todos los días y eso decía, es que ahí está, ahí hay algo. Y de ahí me fui a Inglaterra, por amor, claramente. Y en Inglaterra no encontré el océano en ningún lado, vivía entre Londres y Birmingham. Y bueno, lo que encontré es una cultura muy difícil, la cultura Brexit, además, porque la viví fue el momento del Brexit. Y bueno, ahí te dejo porque creo que ahí tienes otra pregunta que va más por esta línea, pero eso fue un poco mi trayectoria profesional. Puedo decir que pasé de becario precario a jefe de producción en 5 meses, en otro año a jefe de obra, y en Inglaterra empecé otra vez de cero para acabar de project manager. Entonces viví una época, creo que me fue muy bien, trabajé muchísimo, y parte de mí decía, todas estas horas extra que estoy haciendo, que no me las pagan, se las estoy donando a la familia del Pino. Y digo, no sé yo si esto es realmente lo que más me mueve. Y la realidad es que ahí mi propósito empezó a crecer más y más. Desde fuera lo que se observó fue una carrera profesional clásica, canónica, verdaderamente espectacular, fue efervescente. Y además en obras muy interesantes, con un crecimiento profesional muy sólido, con una credibilidad profesional por parte de las empresas que te acogieron, de la empresa que te acogió enorme. Las referencias que a mí me llegaban eran muy buenas. Y de repente te vas de viaje y ¿qué sucede? ¿No? Te vas de viaje y ¿qué pasa? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Bueno, primero de todo, y quiero destacar esto, en Ferrovial, que era mi empresa, conocí a de las mejores personas que he conocido en mi vida, estaban allí, me enseñaron muchísimo, personas que aprecio y que bueno, fue una experiencia increíble. Pero me fui de viaje y me fui muy lejos porque Ferrovial Agroman España no me permitía cogerme las vacaciones que quería, pero en Inglaterra sí que te dejan cogerte un mes entero de vacaciones, que era algo que cuando me dijeron que sí dije voy a comprar el vuelo ya para que no me digan que no. Y me fui a Tailandia. Me fui al Golfo de Tailandia un mes, pero no me fui de vacaciones de mochilero, me fui con un centro de investigación y conservación marina que se dedicaba a la restauración de los corales. Y yo de aquella, pues de los corales, lo más que sabía era la película de Buscando a Nemo, un poquito más. Y llegué allí y, bueno, pues me explotó el cerebro, literalmente. Encontré un equipo de trabajo de biólogos y ambientalistas, había algún abogado, había una mezcla interesante. Pasé un mes y me di cuenta de lo que un ingeniero de caminos podía llevar a ese lugar, a la conservación marina, la de cosas que había aprendido en la trayectoria profesional que tenía que podían ayudar al océano, desde la contaminación de los plásticos, blancamiento de los corales, monitoreos, arrecifes artificiales. Dije, no hay ningún ingeniero de caminos aquí. Aquí hay un nicho, aquí hay algo que los ingenieros de caminos deberíamos de aprovechar, ¿no? Y bueno, fue tan fuerte la motivación que cuando volví a España, primero fui a ver a mi madre y le dije, mamá, me voy de Ferrovial, me voy de Inglaterra, me voy a Tailandia. Mi madre me dijo, te vi la sonrisa y hazlo. Mi padre, tristemente, cayó en una depresión muy fuerte que todavía no ha superado.
Y bueno, mis amigos me dijeron que estaba loco, la sociedad en general pues, me empujó a decir, vas a perder una trayectoria profesional increíble, una perspectiva salarial increíble, que no creo que nunca vuelva a recuperar, pero bueno, me fui. ¿Qué representó para ti el mar? ¿Qué fue lo que...? O sea, cuando de repente te viste allí en la orilla trabajando con un equipo multidisciplinar, transdisciplinar, encontrando que evidentemente tenía algo que aportar, que profesionalmente todo el bagaje que ya había acumulado tenía un valor enorme en el entorno en el que estabas trabajando. ¿Qué representaba para ti el mar? Bueno, no sé, algunos de los que estáis aquí seguro, y algunas seguro que sois buceadores. Yo he tenido la suerte de nacer en la costa gallega de San Ciprao y me hice buceador desde muy pequeño. Yo ya tengo ahora mismo más de camino de los 3.000 buceos, entonces lo he visitado muchas veces. Tengo los pulmones llenos de nitrógeno. De hecho, lo traigo ahora de Tenerife, que estuve hace 2 días buceando las fanerógamas de Tenerife. Entonces, a mí el mar es que me lo ha dado todo. Es que yo sin océano esta vida hubiera sido otra. Es mi fuente de inspiración, mi fuente de energía. Y bueno, llegar a un mar así, el mar de Tailandia, un mar colorido, un mar agradable, un mar que es tan amigable que te lo da todo, ¿no? Entonces, y verlo tan contaminado a la vez, me dio una sensación de frustración, de decir, si hemos sido capaces de hacer 150.000 kilómetros de carreteras en un país como España, entre ellas carreteras de máxima tecnología, trenes de alta velocidad que te llevan a Barcelona en 2 horas y media, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer cosas para mejorar la salud del océano, ¿no? Y ahí empezó. Es curioso, ¿eh? Hemos ido hace una cifra que no está todavía muy en vogue, pero recientemente, hace escasamente 3 años, superamos el material antrópico sobre la superficie de la Tierra. En menos de 40 años ha pasado a ser superior a la masa, a la biomasa a nivel global, árboles, animales, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos conseguido casi en 40 años. Entonces, la capacidad de transformación que tenemos es absolutamente exponencial y relevante. ¿Y cómo nace ahí el proyecto Inoceana? O sea, ¿qué salto hay entre esa conexión con el mar, esa decisión de abandonar y que nazca Inoceana, esa organización que ha vertebrado todo tu presente y esperemos que tu futuro? Bueno, pues tengo que volver al momento de estar en el Great London, en el Gran Londres, en un edificio en el edificio de Chiswick, que era donde tenía Ferrovial Agroman las instalaciones. Y gané el premio de innovación de Ferrovial, bueno, del proyecto de Ferrovial en el que estaba ese año. Me dieron un premio de innovación por una serie de mejoras que metí en el proyecto. Y me di cuenta que se me daba bien eso. La palabra innovar era algo que resonaba en mí. Y de ahí surgió la idea de Inoceana, que significa innovación en el océano. Y de aquella yo no sabía qué estaba haciendo. No sabía si era un influencer que me iba ahí a salvar los océanos, pero no me pega mucho eso. Me gustan los proyectos, me gusta hacer cosas. Y bueno, pues visité al Miteco. Tenía una persona que conocía en el Miteco que me dijo, ingeniero Caminos, sabes hacer proyectos, ¿por qué no te planteas hacer una asociación? Y dije yo, vale, no tengo ni idea de lo que es eso, pero... Entonces necesitaba 3 firmas. La mía, la de mi mejor amigo y la de mi madre. Y firmamos el acta constitutiva, montamos Inoceana y me fui para Tailandia. Y de hecho a los pocos meses me llegó la resolución de que Inoceana era una asociación española. Claro, en ese momento yo no tenía ni idea qué iba a hacer con eso, pero el Miteco empezaba a prepararse para ofrecer pequeñas grants o pequeñas subvenciones de concurrencia competitiva. Y ahí empezó un poco a integrarse todo. Inoceana yo entiendo que es el cómo, ¿no? Es el vehículo que lleva un propósito. ¿Cuál es el propósito que tú le imprimiste a Inoceana? Cuando pensaste en el proyecto, también imagino, y corrígeme si me equivoco, que es un proceso en espiral, ¿no? Uno empieza teniendo una idea y poco a poco, con la experiencia, va evolucionando, ¿no? Pero tratando de sintetizar ese propósito desde su origen hasta la fecha, ¿cuál crees que fue el propósito de Inoceana y el que tiene ahora mismo? Yo un propósito que creo que he llevado siempre por bandera es hay algo entre los biólogos y los ingenieros que está vacío, que hay que rellenar. Creo que ese propósito lo hemos hablado muchas veces. De hecho, Fali, hemos tenido alumnos tuyos en Tenerife con Inoceana, proyectos fines de carrera. Hay mucho que el ingeniero de caminos tiene que aplicar en colaboración con los biólogos. Creo que ahí vi algo que quizá era la innovación que yo veía, ¿no? Pero voy a ser sincero, había también una parte muy... perdonad, es que me salen a veces en inglés selfish, muy de
muy propia mía, que era que yo quería estar cerca del océano, yo quería vivir ese océano, yo egoístamente quería estar metido en el agua todo lo posible. O sea, que había una motivación que no solamente era el propio propósito, ¿no?, de transformación o de conservación de la naturaleza, no solamente colaborar con otros para bueno, tener un impacto positivo en esa conservación, sino además también una necesidad personal, ¿no? Totalmente. De hecho, me pasa que voy de vacaciones a un sitio con mi novia y es como, tú no quieres venir de vacaciones, tú quieres ir a Indonesia para empezar nuevos proyectos. Y digo, es que es lo mismo. Para mí ahora mismo es lo mismo. Cuando yo pienso en un proyecto como el que tú has iniciado y conociéndolo, ¿no?, porque no lo conozco con la profundidad obviamente que tú, pero sí me siento de alguna manera observador de todo el proyecto durante todos estos años. Técnica, ¿no?, ciencia, divulgación, son tres elementos que son fundamentales creo que dentro del proyecto Inoceana. ¿En qué orden y con qué importancia? ¿Qué valor tienen en este proyecto? Ciencia, técnica y divulgación. La ciencia y la técnica, yo diría que es lo que me trajo a esto, es lo que me abrió las puertas. En el caso del proyecto mío de Inoceana, que ya no es mío, yo ya tengo un montón de gente que trabajan en esto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando me enfrenté a una subvención de Fundación Biodiversidad, eso era un examen de física. Había que sacarlo, había que sacar una buena nota para conseguir esa grant. Entonces, yo siempre digo, la ciencia y la técnica tienen que ir lo primero, porque sin eso, si no hay un proyecto, ¿de qué hablas? Pero la ciencia y la técnica sin divulgación, bajo mi punto de vista, no sirven para nada. Porque se quedan ahí en un cajón, en un paper, en un reporte, en algo que no respira, que no va a ningún lado. Entonces, la divulgación es que eso salga de ese cajón, que cambie a la gente, que inspire a las personas. Y claro, yo esto lo estoy hablando desde una perspectiva de conservación, de preservación, de amar el medio natural. Yo recuerdo profesores aquí, Fali sin duda el primero, Vicente Negro también, profesores de presas, que ya ni recuerdo los nombres. Me inspiraron hay que conocer el medio y hay que amarlo, hay que recorrer las cerradas de las presas, hay que respirar las flores, las plantas y hay que entender que no estamos haciendo una presa, estamos dando servicio a una sociedad que necesita una presa, pero esa presa en el futuro hay que desmantelarla, ¿no? Y para desmantelar una presa tienes que amar esa cerrada más que nadie, para que el río vuelva a su cauce cuando ya no sea necesaria esa cerrada. Entonces yo creo que, no sé si me he ido un poco de la pregunta, pero creo que aquí me sentí muy inspirado en esos conceptos de conservación. Me gustaría poner técnica, ciencia y divulgación, no lo he puesto encima de la mesa por nada, sino porque creo que el proyecto Inoceana, uno de sus grandes éxitos, no está solamente en el hecho de que, como suele ser habitual en ti, lo haces de una manera muy rigurosa, muy sistemática, muy metódica, muy escalable todos los procesos que desarrolla. De hecho, ahora te preguntaré sobre la internacionalización del proyecto, ¿no? Cómo evoluciona del proyecto individual al proyecto que hay ahora mismo a nivel colectivo. Y creo que ahí tiene una gran importancia la parte de comunicación y divulgación. ¿Por qué es tan importante el divulgar en aspectos como la conservación de los mares? Bueno, pues voy a poner un ejemplo que es muy para este momento. Realmente estoy aquí, yo creo, porque José me vio en Televisión Española y me llama y me dice, tío, ven que firma un autógrafo, ya de paso ven aquí a hacer un podcast. Digo, bueno, no es para tanto la cosa, pero al final yo creo que dar servicio a una sociedad, que es lo que hacemos los ingenieros de caminos, y estoy plenamente convencido de ello, la sociedad tiene que formarse, tiene que entender las cosas, tiene que ser comunicada. Tiene que ser comunicada. Si no, no estamos dando ningún servicio. Hay obras increíbles que nadie conoce y hay obras malas que mucha gente conoce. Y ahí está la parte, eso roza entre el marketing, la publicidad, pero la comunicación desde el punto de vista de inspirar, de hacer que ames algo, lo que hace un buen profesor. Lo tiene que hacer un buen divulgador. Y para mí eso es lo que me ha cambiado a mí. Entonces, si me ha cambiado a mí, estoy seguro que puede cambiar a muchas personas. ¿Se puede conservar algo que no amas, algo que no conoces, algo sobre lo cual tienes presuposiciones limitantes como que, por ejemplo, que es invulnerable, ¿no? Que el océano es infinito? Claramente no. Mi obsesión es meter a todo el mundo debajo del mar. Si pudiera, tendría un submarino como esta universidad de grande y llevaría a todo el mundo a que vieran las maravillas que hay ahí abajo, ¿no? Incluso si puede ser sin submarino, mejor. Mójate.
siente el pasto marino. La vulnerabilidad, ¿no? que tiene. Exacto. Entonces, no, hay que conocerlo para amarlo, sin duda. Hay un proceso de divulgación y en ese proceso de divulgación también hay un objetivo, ¿no? que es crear comunidad. Yo creo que también es otro de los objetivos que me ha parecido súper interesante. Ha sido siempre muy generosa tu actividad en cuanto a la capacidad de proveer de información, de materiales a la sociedad, y ahí se han subido personas. Ha habido un proceso de voluntariado y ese proceso de voluntariado ha llegado a... ¿no? Cuéntanos un poquito el proceso de construcción desde el yo al nosotros de Inoceana. ¿Cómo aparece y se desarrolla la idea a nivel internacional? Porque se trata de un proyecto muy internacional. Pues ha sido un camino largo, son 8 años, tampoco tan largo, pero muy intenso. Como decía, todo esto empezó con mi madre, mi mejor amigo, y empezamos empecé, porque evidentemente mi mejor amigo y mi madre se quedaron en Madrid. Yo fui el que me fui alrededor del mundo a dar vueltas a convencer, ¿no? A día de hoy, activamente tenemos 115 voluntarios y 25 personas en plantilla, con un sueldo a fin de mes. ¿Cómo ha ido eso evolucionando? Pues empezamos, literalmente, yo me hice muy amigo de los guardaparques de Costa Rica y me invitaban a los parques nacionales. No tenía que pagar alojamiento, pasé meses en la Isla del Coco, meses en la Isla del Caño, y claro, había gente que me decía, quiero ayudarte. Digo, venga, pues hablo a los guardaparques, te vienes, te quedas en las barracas, porque son prácticamente literas que no son ni literas. Y en ese proceso vas conociendo a gente muy interesante. El panorama de Estados Unidos ha sido el que abrió las puertas, porque con España nos íbamos en picado económicamente. Abrir una fundación en California fue una estrategia muy acertada, muy movida por el amor, porque de aquella tenía una novia de California, evidentemente todo ayuda. Y en California he conocido a personas que les ha explotado el cerebro conocer mi historia. Y afortunadamente esas personas pues son personas que tienen mucho poder, tanto adquisitivo como en muchos planos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido el hablar mucho, contarlo mucho, vivirlo mucho, lo que me ha ido creciendo, hacer que la mochila se haga más grande. Dicho esto, he pasado momentos dificilísimos, he tenido problemas, me ha pasado de todo, pero yo creo que ha sido ese proceso de divulgación el que ha hecho que Inoceana llegue a donde está. O sea, entiendo que el itinerario es primero España, ¿no? La Constitución en España, el siguiente paso internacional es... Costa Rica. Costa Rica. De hecho, como decía Fali, el primero fue España, y yo a Costa Rica llegué de la mano de una iniciativa de esta universidad, Caminos sin Plástico, una iniciativa espectacular, que ahí, de hecho, tengo una de esas también en mi casa, y que a mí me encantó, porque digo, esto es lo que hace falta en la escuela de caminos, que hayan iniciativas de este tipo. Y bueno, luego Inoceana siguió creciendo y creamos un centro de conservación. Ahora mismo en el Pacífico Sur de Costa Rica tenemos un edificio de 2.000 metros cuadrados que tiene un laboratorio, tenemos lugar para alojamiento para que se queden voluntarios, tenemos un aula del mar, o sea, una escuela del mar. Tenemos centro de buceo equipado con compresores de última tecnología, y luego tengo un equipo de 15 personas, tenemos una embarcación, tenemos un laboratorio en Corcovado. Ahora mismo Costa Rica ha crecido mucho. Y del proceso siguiente fue volver a España, fue volver a las Canarias, al lugar donde veía La Gomera desde el viaducto de Erques en Adeje, ¿no? En Guía de Isora. Y como ya hablábamos, Inoceana ya está apuntando, además de California, empezamos proyectos en Filipinas y empezamos proyectos en Fiji. En 2 meses tengo que estar en Fiji y estoy súper contento. Entiendo que un proyecto de este tipo, hemos puesto el foco mucho en la divulgación, y un proyecto de este tipo crece porque tenemos la capacidad de divulgar y hacer que llegue, ¿no? A las administraciones, a las organizaciones públicas, privadas, que tenga una repercusión en los medios, que ser capaces, ¿no? De atender no solamente el qué, sino el para qué y transmitirlo. Pero entiendo que no puede ser todo divulgación, hay que tener cosas que divulgar y hay que tener información. Es decir, volviendo de nuevo otra vez a la técnica y a esa parte más científica, creo que ambos compartimos, y yo espero que sea parte de ese delegado, ¿no? Que te he podido dejar, la importancia del dato, ¿no? La importancia de monitorizar, de observar y desde la cuantificación, desde esa parte más probabilista, ser capaces de informar, ¿no? Y convertir esa información que es compleja en información sencilla a la sociedad. ¿Qué papel tiene para ti la monitorización y la toma de información y el dato? Creo que ahí es donde está la parte entre los ingenieros y los biólogos, que podemos rellenar muy fuerte los ingenieros. Yo recuerdo cuando se construyó un puente, cuánta información hace falta, que si hay que traer a los geólogos, a los geotécnicos, hay que traer a los de estudios de hidrología,
¿Cuánto hay que estudiar ahí? Además de tantas otras cosas, ¿no? En la conservación marina, bajo el mar, es muy difícil sacar datos. Un dato que se saca en tierra en un momento, bajo el agua, el aparato se estropea porque le ha entrado agua o una corriente te lo ha llevado para... Entonces, al final yo creo que el rellenar ese vacío de información que existe con sensórica, con equipos y con mucho trabajo de campo, es lo que Inoceana ha trabajado muchísimo. Y Pali, tú me has inspirado mucho a esa línea, porque si no, ¿qué estás restaurando si no sabes lo que hay? Ahora que se habla la ley de la restauración de la naturaleza que acaba de aprobar Europa, ¿Sí? dice se van a restaurar el 80% de los ecosistemas degradados para el 2050, pero si no se sabe cómo están los ecosistemas, entonces, ¿qué se va a restaurar? Entonces, ese enfoque de Inoceana ha sido muy fuerte, de sacar datos y de transformarlos en información, como tú dices. Cuando pensamos en los procesos de transformación de cualquier reto, ¿no? Que quiere ir de un punto A a un punto B, lo primero que necesita es la identificación, ¿no? El tomar conciencia de en qué estado está y que no sea discutible, es decir, que sea una base sólida para un diálogo social. ¿Qué cosas son indiscutibles ahora mismo en la costa? ¿Qué observas de esa medición que has podido obtener y decir, esto es indiscutible? Bueno, hay una que es indiscutible, que además creo que inspiró mucho a Caminos sin Plástico, que es el plástico. Es que no hay una bahía del mundo que yo haya visto que no esté plagada, y no digo unos pocos plásticos, un montón de plásticos, entre pellets, microfragmentos. Los plásticos nos han venido a llamar a la puerta y a decir, tenéis un problema. Más allá de eso, hay otros muchos invisibles para la mayor parte del ser humano, ¿no? Porque somos animales de tierra. Pero cuando pones la cabeza bajo el agua, yo cuando metí la cabeza en la isla del Caño en septiembre del año pasado y vi el fondo marino blanco, como una boda, dije, esto hay que contarlo, esto hay que enseñarlo. O sea, el fenómeno del Niño está blanqueando el 80% de los corales de la isla del Caño, que es una reserva biológica. Eso no se ve tanto porque está bajo el agua. Y Inoceana lo que está intentando es poner ojos bajo el mar. Y cada vez es más evidente todo. Estamos hablando de cambio climático, salvo para Donald Trump, para el resto del mundo creo que ya está claro. Es una cosa que no se puede ya ni discutir. Entonces, bueno, sin entrar en política, que tristemente cada vez tengo que entrar más, pero sin entrar en política, los ecosistemas están degradados. Lo que no sabemos es, muchas veces no sabemos cuánto y muchas veces no sabemos ni el por qué. Y desde ahí hay que empezar un camino de mitigación, adaptación, corrección, comunicación y, por supuesto, después de inversiones para asumir, ¿no? qué tenemos que cambiar y de qué nos tenemos que despedir. Como dato, ¿no? Trabajando estos últimos 2 años en Cabo de Gata, ha habido varios episodios de persistencia de temperatura por encima de los 30 grados en el agua, lo cual se ha llevado por delante, todavía no se puede cuantificar con claridad, pero prácticamente el 30% de las comunidades acuáticas de Cabo de Gata, simplemente porque hemos superado la temperatura media en el mar que anula, ¿no? Que elimina, como tú estabas diciendo, blanqueo, elimina comunidades acuáticas. Me gustaría dar un paso hacia adelante, ¿no? Porque un proyecto de este tipo puede parecer al principio que tiene una dimensión voluntarista. Tú renuncias a una carrera profesional ordinaria, que es ordinaria pero brillante. Renuncias a un estatus profesional, a rentabilizar profesionalmente lo que has hecho durante un periodo de tu vida en términos profesionales y decides iniciar un proceso vital en el que hay que comer. Entonces, ¿cómo un sueño se convierte en una actividad de emprendimiento? ¿Cómo una ONG o un movimiento de conservación vinculado a la sostenibilidad, que ahora ya empezamos a entenderlo como un elemento empresarial, es decir, porque hay muchas actividades públicas y privadas vinculadas a la sostenibilidad, pero hace 10 años no. Hace 10 años todavía había una construcción. ¿Cómo se convierte en una actividad de emprendimiento? Ahí es donde vuelvo un poco a lo que hablaba de mi padre, el hama, el martillo, hammer. No hay que tirar la resiliencia que da esta escuela, ¿no? Recuerdo también otro profesor, no recuerdo el nombre del profesor, decía, vosotros, los ingenieros de caminos, vais a ser buenos esquiadores. Tenéis que competir como esquiadores, pero no os vamos a enseñar nada de esquiar. Os vamos a tener haciendo sentadillas durante 7 años seguidos y vais a salir de aquí sin tener ni puta idea de esquiar, pero vais a tener las piernas más fuertes de ningún esquiador. Y es un poco eso. Yo creo que esa mentalidad que esta universidad nos da
hace que puedas conseguir lo que te propongas. Y si hay un propósito detrás, si hay amor detrás, si hay algo más allá del dinero, porque el dinero no es un propósito, yo lo tengo clarísimo, entonces todo se encuentra. Y ahora, llevándolo al plano de cómo lo hemos conseguido, bueno, han sido años, no os voy a engañar, los primeros 3 años todos mis ahorros personales llegaron al límite mínimo. Y luego empezamos a ganar alguna convocatoria, conseguimos sponsors de Estados Unidos, alguna empresa que nos ayuda un poco. Y ahora ya es una mezcla entre un montón de cosas. O sea, ahora mismo la organización ya ha superado el $1.000.000 anual, que ya es un número que da un poco de miedo. Y bueno, tenemos proyectos europeos, tenemos Interregs, que estamos liderando un Interreg Macaronesia, Interreg Atlántico, Horizonte Europeo. En Costa Rica tenemos varias grants. Y luego tenemos una junta directiva donde hay varias personas importantes que nos están ayudando. ¿Qué volumen humano estamos hablando aproximadamente? Pues eso, yo creo que entre voluntarios unos 115, 130, personas que nos ayudan siempre. Y luego tenemos un equipo a tiempo completo, o sea, 25 personas trabajando a tiempo completo, entre Costa Rica, España, Estados Unidos, y en Inglaterra tenemos alguno también. Y luego, bueno, pues freelance que entran y salen, pero ya es una empresa, esto es una empresa. Y así lo tengo que ver, porque esa gente come, esa gente tiene que recibir el sueldo, no hemos pagado nunca tarde a nadie, que eso también fue para mí una obsesión, de que la gente se le pague a tiempo. Y sí, ahora hay que seguir. Ahora que he llegado hasta aquí ya no puedo echar para atrás, porque esto tiene que ir para adelante. O sea, que los sueños se pueden convertir en emprendimiento y desde nuestra carrera hay otras vías, aparte de las convencionales, aquellas que de una manera tradicional se nos ofrecen y se pueden explorar, ¿no? Infinitas. ¿Y crees que os damos herramientas desde la universidad suficientes para el emprendimiento, para tener una conciencia de que no solamente tenéis que incorporaros en un tren, ¿no? En un tren de servicio hacia constructoras, consultoras, administraciones públicas, etcétera, o que podéis coger vuestro propio tren y construir vuestra propia vía, ¿no? Bueno, yo tengo que hablar desde el plano de lo que yo viví, porque claro. Empecé la carrera en el año 2006 y se me decía que me iban a recibir los alcaldes de los pueblos y que trabajo asegurado. 2007 vino la crisis, fue un baño de realidad brutal para todos los ingenieros de caminos. Y yo creo que ahí estábamos un poco, la universidad estaba viendo qué pasaba y creo que ahora sí que empiezan a haber más herramientas de las que yo recibí en su día, porque al final yo iba con el plan antiguo, del año 83 era mi plan, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí que ha habido un cambio y algunos profesores, como tú, Fali, habéis empujado por las soft skills, ¿no? Por toda esta parte de no solamente saber hacer métodos matemáticos, sino también saber contar una historia, que es importante, porque si no, al final, cuando te va a contratar a alguien, quiere escuchar una historia. Hay que contársela. La historia, además, hay que contarla fuera y dentro, porque cuando pensamos en una organización como la tuya, hay personas, hay equipos, ¿no? Hay personas que están dentro de equipos que están dentro de diferentes espacios geográficos y después está la organización en sí. Cuando piensas en tu proyecto, ¿qué importancia tiene cada uno de estos elementos? La persona, el cuidado a los equipos y el cuidado a la propia organización, ¿no? A la visión de la organización hacia adentro y hacia afuera. Bueno, yo en esto yo soy una persona de trabajar con personas, de trabajar en equipo desde pequeño, siempre era lo que trabajar en equipo era lo mío. Cuando estuve en Ferrovial, los peones me los conocía a todos. Aprendí, de los peones y los encargados aprendí casi más, diría, que incluso de los propios ingenieros. Los ingenieros me enseñaron mucho, ¿no? Pero entonces las personas es lo más importante. Y entender que no son números, son personas, creo que es la clave de que una empresa funcione y no se convierta en algo impersonal que al final se meten en una rueda que no sabe muy bien a dónde va muchas veces. Entonces yo creo que hay que humanizar otra vez un poco el mundo empresarial. No digo que no hayan que tener protocolos, hay que tener sistemas, hay que cuidar los equipos, pero somos personas y tenemos que ser tratados como personas, Fali. Eso es lo que hiciste tú conmigo. Cuando me recibiste para el proyecto fin de carrera, me escuchaste. O sea, me hiciste sentirme una persona. Y ahí es donde yo... Entonces, si eso caló tanto en mí, eso es lo que yo voy a hacer ahora, porque sé que eso es lo que va a calar en la gente y la gente va a ayudarme a conseguir lo que quiero conseguir. Entonces, personas, lo primero. Coincido plenamente contigo. Y hablando sobre transformación, ¿no? Y sobre la propia organización y conectando con la universidad y con la escuela,
¿Qué le pedirías tú a la escuela o la Universidad Politécnica de Madrid que incorporara dentro de su formación, que a ti te haya sido útil y que creas que podría ser también útil al resto de los ingenieros en un marco en el que la sostenibilidad, la gestión del dato son dos elementos que ya están dentro, ¿no?, del mainstream, del núcleo de la formación prácticamente de cualquier profesional, ¿no? ¿Qué crees que debemos de hacer? ¿Qué queremos incorporar? Yo creo, bajo mi punto de vista, hablar más del propósito, hablar más del porqué del ingeniero de caminos. ¿De dónde? A mí me gusta más el para qué. Fíjate. O el para qué. El para qué. El por para qué qué. es un poco confusillo. El para qué. El para qué estamos aquí, para qué hemos hecho todos esos exámenes imposibles, para qué hemos aprobado todas esas asignaturas. No sé, yo hoy vengo bastante... Llevaba muchos años sin entrar por la puerta de la universidad y ha sido un escalofrío lo primero, ¿no? Porque era igual. Digo, es igual. Pero lo segundo que he visto ha sido el mapa de proyectos del desarrollo. Y a eso he dicho, ok, estos son los nuevos ingenieros de caminos. Lo primero que ven es esto. Y a la vez vi a Betancourt, canario, que dije, mira, él lo hubiera aplaudido, lo hubiera aplaudido. Entonces, yo creo que la carrera, y aprovechando que seguro que hay varios profesores aquí, evidentemente, Fali, y ojalá en el podcast lo vean muchos más, que le recordéis a los alumnos el para qué, pero también a veces el por qué, porque el por qué es el individuo. Somos individuos, queremos también sentirnos especiales. Que les hagáis especiales a través de ese propósito, que somos los pequeños supermanes de la sociedad. Y así tenemos que vernos y sacar orgullo. Y oye, se acabaron los puentes. Yo cuando entré en esta carrera había un puente de celosía ahí que se estaba medio desmontando. Y ahora hay un mapa de desarrollo, o sea, hay interés. Y yo espero que también se esté metiendo en cada clase eso, porque es lo que va a hacer que los estudiantes de caminos se vayan a Fiji o se vayan a donde sea y busquen las maneras de ayudar a la sociedad que necesita mucha ayuda. Escuchándote me he acordado de una cosa que creo que hemos compartido durante todos estos años y ha sido la necesidad, ¿no?, de transformar un poquito el papel del ingeniero de camino tradicional y su relación con la sociedad, ¿no? Durante muchos años hemos estado al servicio de generar servicios, ¿no?, de generar cosas que no existían y transformar la sociedad, el territorio, para ponerlo al servicio de, bueno, pues de la salud, de la sanidad, del transporte, ¿no? Pero de repente parece como que la necesidad está en no hacer cosas, ¿no? Hay un término que a mí me gusta siempre utilizar mucho, que es el concepto de decrecimiento, porque mueve mucho, ¿no?, internamente a quienes creen que el crecimiento permanente es el motor, ¿no?, del bienestar. Y hay un concepto que has integrado muy bien y que creo que ya maneja infinitamente mejor que yo, que es el concepto de solución cero. Es decir, cuando arrancamos un proyecto y nos solicitan hacer una infraestructura, ya sea desde un punto de vista público o privado, creo que es importante el revisar su pertinencia, su necesidad, y que debe estar como parte, ¿no?, de lo que nosotros le ofrecemos a la sociedad. Oye, ¿cuál es el propósito, ¿no?, de la obra? Y ¿podemos resolver ese propósito con lo que ya existe? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Tienes experiencias personales en las cuales la aplicación de ese concepto haya tenido, desde un punto de vista social o técnico o profesional, haya tenido éxito o acogida? Pues sí tengo experiencia personal, como tú sabes, en una más a nivel técnico y dentro del mundo empresa. En Ferrovial Agroman estuve en una UTE en Inglaterra trabajando para el HS2, el High Speed Train, ¿no?, el tren de alta velocidad entre Birmingham y Glasgow, que no sé si algún día se terminará, también hay que decirlo. Y empecé a entender que como los ingleses, que siempre han sido personas como muy innovadoras y también de ver el futuro distinto para bien y para mal, entendían que la obra no era una obra civil, era una obra medioambiental. El tren era lo último. Lo primero era las mainlands que atravesaba el tren, ¿no? Y cómo el coste de medio ambiente era brutal, porque no solamente realmente era mitigación, no como la mitigación que a veces ha hecho en España, Puerto de Granadilla, de vamos a mover estos no sé cuántos miles de metros cuadrados de sebadales aquí y se mueren todos. No, aquí había un presupuesto brutal, ¿no? Y luego, bueno, pues yo a nivel personal tuve la suerte de participar en una campaña como ingeniero de caminos y, de hecho, orgulloso, colegiado, por un puerto que se quería construir en Tenerife, el puerto de Fonsalía, que se iba a construir donde yo veía La Gomera y los calderones tropicales y toda esa vida.
en medio de una zona de especial conservación y me puse a estudiar los estudios de impacto ambiental y a ver todo lo que había ahí. Y hablé con la alcaldesa, luego hablé con la directora del Cabildo de Tenerife, hablé con todo el mundo y dije, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, este estudio de impacto ambiental no tiene ni pies ni cabeza, no está bien hecho. Entonces, la solución cero no es no hagamos cosas, la solución cero es trabajemos en hacer esa solución cero. Eso es un proyecto, el no hacer el puerto. En sí mismo. Y eso mueve economía también. Pero es otro tipo de economía. Ya no podemos seguir construyendo casas. O sea, las Islas Canarias están sobresaturadas. Ahora hay que buscar otros modelos y también tenemos la tecnología para quitarnos un montón de trabajo. Eso genera riqueza, hay que invertirla en eso. Entonces, yo abogo por una solución cero que hay que currársela un montón, un montón. Hay que justificar mucho. Cuando vamos a hacer una obra, la justificación político-económica no es suficiente. En un marco de antropización como la que tenemos no es suficiente. Y ahí la verdad es que te admiro porque has liderado proyectos en ese sentido súper interesantes. Has tocado un tema también que de una manera transversal, que es el cambio de enfoque en el diseño, ¿no? En la manera en la que hacemos las cosas. El concepto de diseño con la naturaleza, ¿qué te dice? Pues el concepto de diseño en la naturaleza, lo primero que me dice es, ¿entendemos la naturaleza? Eso es lo primero que me dice. Porque yo, como buceador, tengo la suerte de tener muchísimo buceo. Todavía me sorprendo cada vez que buceo. Es que el otro día me tiré, hace 2 días me tiré al lado del Médano, en Tenerife, a estudiar unos sebadales que pensaba que conocía las corrientes, pensaba que conocía la arena, todo. Y me encontré en un lugar distinto. Digo, coño, si no conozco yo este sitio, que lo llevo estudiando desde el 2018, ¿quién lo conoce? Entonces, esa solución cero tiene que llevar un estudio de qué es una solución de naturaleza, qué es la naturaleza, entendámosla. Y ahí los ingenieros de caminos no somos biólogos, pero podemos ayudar a los biólogos y los biólogos ayudar a los ingenieros de caminos para entender eso que está pasando bajo el mar. El diseño, al final se trata de un diseño colaborativo con la naturaleza, ¿no? Total. Un diseño en el que tú entiendes el ecosistema y a partir de ahí lo que hacen no es desarrollar estrategias de mitigación y de corrección y de compensación, sino lo que está haciendo es que tu obra sea un vector de favorecer el desarrollo incluso de los propios ecosistemas donde se desarrolla la obra. Tengo la sensación, ¿y cómo incorporaría eso dentro de la formación de un ingeniero? Bueno, primero de todo hay que buscar personas apasionadas por esto. Yo conozco muchos ingenieros que han estudiado después biología, han estudiado medioambientales y yo creo que ahí hay algo, ahí hay un nicho que la escuela tiene que sacar pecho y crearlo. O sea, ya existen pequeños módulos, pero creo que debería haber algo muy fuerte, incluso, a ver si yo pudiera soñar, lo más fuerte sería, ok, vamos a hacer soluciones basadas en naturaleza. Porque la naturaleza ahora es nuestro cliente. Ya no es el ser humano que había que darle puentes, ahora es la naturaleza el cliente, ¿no? Eso es un coste brutal. Hay que estudiarlo muy bien, hay que entenderlo muy bien. Y desde esa nueva cátedra, yo creo que habría una transformación y habría mucha riqueza para el ingeniero de caminos, para volver a ser los que éramos, ¿no? Los grandes. Bueno, es que los ingenieros de caminos que han sido constructores del autogiro, inventores del germen del helicóptero, el Juan de la Cierva, no sé, Torres Quevedo, han sido premios Nobel. ¿Eso qué tiene que ver con construir un puente? Tiene con el hecho de ser del ingenio, ¿no? De Exacto. ser capaces de poner el ingenio al servicio de las necesidades de la Exacto. sociedad. Yo creo que esa es la naturaleza de la ingeniería civil, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que no debemos de cerrarnos a puentes, carreteras, caminos, puertos. No, es que hay mucho más. Es decir, tú propones, si te estoy entendiendo bien, quizá incluso ampliar las especialidades tradicionales que ha tenido la ingeniería civil hacia otras nuevas especialidades en las que podríamos dar un servicio social importante, ¿no? Hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Bueno, un mensaje muy poderoso. Tú eres un ejemplo de esa reinvención, ¿no? Vamos a ir cerrando. Yo creo que estamos ya aproximándonos a la hora, pero me gustaría que cerráramos con 2 imágenes. ¿Qué no quieres olvidar de todo este periodo de transformación, este proceso de construcción de esta idea de Inoceana? Algo que hayas aprendido y que no quieres olvidar. Casi te voy a decir lo que quiero olvidar. Te voy a decir primero lo que quiero olvidar. ¿Qué quieres olvidar? Absolutamente nada. Nada. Me lo llevo todo en la mochila. Lo bueno, lo malo. Los dolores han sido... De hecho, ahora mismo estoy pasando por un momento personal difícil y me está haciendo crecer muchísimo. Entonces, yo no quiero olvidar nada. Incluso lo mal que lo he pasado en esta universidad, lo frustrado que me he ido llorando en un autobús de vuelta a Guadarrama, porque yo vivía en Guadarrama cuando estudiaba aquí.
diciendo, me voy de aquí, no quiero olvidarlo, eso me lo llevo. Los plásticos que he visto, no quiero olvidarlo, eso es lo que me hace crecer, eso es lo que me hace seguir motivado. Entonces, quería primero decirte eso. Vamos a darle la vuelta entonces a la pregunta. Algo que quieras recordar, algo que haya sido significativo durante todo este camino y que represente un poco todo este periodo de transformación desde que saliste de la carrera hasta la fecha. Ahí, evidentemente, tendría una lista infinita porque he tenido experiencias muy, muy buenas, pero bueno, y no digo esto por estar aquí, no estoy haciendo política. Quiero recordar siempre esta vida que pasé en esta universidad. Todos esos momentos que pasé aquí, todas esas horas en todas las bibliotecas que conocí, todos esos momentos difíciles que ahora cuando hablo con personas que han estudiado carreras en otros países, es que no se lo creen. No se creen que lo que estudié yo aquí, lo que pasé yo aquí. Y me dicen, es que estás loco. Probablemente, si tuviera que volver a nacer, no volvería a estudiar caminos, también he de decirlo. Pero no quiero olvidarlo. Y evidentemente falí el último año de carrera, que fue una pasada, macho. Entrando por el sótano -2 por la puerta de atrás, con toda la situación que yo tenía encima, y tenerte a ti, al equipo de HRL, eso me lo llevo conmigo y no lo quiero olvidar. Una anécdota, regálanos una anécdota, alguna en el mar, algo... Bueno, una un poco filosófica, pero creo que es de las más fuertes que he tenido. Mi abuelo era perito industrial. Mi abuelo murió durante la carrera. Mi abuelo ha sido una referencia increíble para mí en la vida, ¿no? Y cómo, siendo ingenieros de caminos y siendo técnicos y todo eso, yo creo que en este proceso de ir a Costa Rica, ver todos los sitios que he visto, me lo he ido encontrando, macho. Y recuerdo cuando Inoceana se iba a pique, no teníamos dinero. Digo, tengo que echar a la gente... Me fui a la isla del Coco. Tuve la ocasión de subirme a un submarino con un millonario, un dueño de un hedge fund, o sea, un director de un hedge fund de Estados Unidos. Le conté mi vida en el submarino y el tío me dijo, Carlos, te voy a donar $50.000 cuando llegamos a superficie. Y dije, ya tengo los próximos 2 meses o 3 meses de la organización para adelante. Y recuerdo estar en ese submarino, subir a la escotilla, después de haber visto cosas increíbles, y ver a mi abuelo subido a una roca saludándome. Macho, ese momento, tío, es que yo sé que esto parece una película, pero es que estaba ahí. Entonces, ¿cómo hay gente en la vida, todos tenemos, que nos han ido empujando y aunque no estén ahí, siguen ahí? Entonces, creo que esa ha sido otra parte de cuando encuentras el propósito, toda esa gente está ahí empujando. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que es el momento para pasar a las preguntas que puede haber por aquí en la sala, que seguro que van a ser mucho más interesantes y enriquecedoras. ¿Quién tiene por ahí alguna preguntita? Hola, muchas gracias. No sé si es preceptivo que me presente o no. Sí, por supuesto. Vale, pues bueno, soy José Ángel Sánchez, profesor de esta escuela. A mí me gustaría escuchar un ejemplo de algún proyecto de ingeniería concreto que hayáis llevado a cabo desde Inoceana. Perfecto. Gracias. Genial. Hay uno... Voy a hablar de uno, evidentemente hay más, pero este creo que estoy muy orgulloso de él porque os cuento el germen de la idea. Yo cuando trabajaba en Ferrovial, en la isla de Tenerife, tenía un equipo de topógrafos, ¿no? Y me venían todos con sus nubes de puntos para controlar al subcontratista, ver lo que habíamos excavado, ¿no? Entonces sacábamos en Civil 3D, sacábamos esos modelos 3D y íbamos comparando capas. Y eso me encantó siempre, me pareció una cosa muy innovadora, me pareció algo increíble. Y cuando llegué a mi vida esta de organización y de conservación marina, encontré que los biólogos estudiaban los corales poniendo una línea transecto y apuntando en una planilla un montón de datos que tú lo ves y dices, no entiendo nada. Entonces, empujé mucho un proyecto que lo llamamos el suelo de cristal, que se trataba de hacer fotogrametría tridimensional bajo el agua. Entonces, entrábamos con grupos de buzos y sacábamos miles de fotografías del arrecife y así hemos conseguido que Costa Rica tenga un insumo increíble porque tiene modelados sus arrecifes de coral de la isla del Coco, cosa que nunca nadie había hecho. ¿Qué podíamos hacer con eso? Además de tener una línea base de estudio de esos corales, que hemos podido ahora ver cómo el cambio climático les ha afectado, pues podíamos ver rugosidad, la capacidad que tenían para crear vida, cómo habían empezado a crecer, un montón de información que no existía antes y que ahora encima... Después ahora como ha habido el fenómeno del Niño, a Costa Rica le han exigido, oye, dinos cómo ha afectado.
gracias a esa línea base de información, han podido sacar un montón de números y de datos que de otra manera no hubieran tenido. Y eso es un proyecto de ingeniería que yo diría civil. ¿Por qué no? Nada. Hola, buenos días. Soy José Ignacio Pastor, parte de tus pesadillas de física. Espero que nos sigan y que te haya servido lo que te hicimos sufrir en su día. La pregunta es, ¿cómo te imaginas el futuro de la ingeniería a 10, 15, 20, 25, 30 años? La ingeniería civil, pero de una forma mucho más transversal actual. ¿Y qué mensaje enviarías a los estudiantes que están empezando ahora, que siguen sufriendo y mucho, pero siguen siendo excelentes profesionales y lo demuestran cada día y en cada promoción? Gracias. Wow, qué pregunta más difícil. Voy a intentarlo. Primero, ¿cómo me imagino el mundo de la ingeniería civil? Y es que decir ingeniería civil, es que voy a empezar por aquí. Decir ingeniería civil no es decir ingeniero de caminos. Es que para mí cada vez lo tengo más claro. Por ahí fuera el ingeniero civil es un ingeniero civil. Aquí es que el ingeniero de caminos es un poeta, es un artista, es un creador, un inventor. O sea, el ajedrez, el primer autómata, el primer juego automatizado. Entonces, yo creo que me la quiero imaginar la ingeniería de caminos en 20, 30 años como ha sido. O sea, que siga esa línea, que no se convierta en una ingeniería civil, sino que sea algo mucho más vocacional y que sea algo de lo que el que sale de aquí se sienta súper orgulloso de ser parte, ¿no? Que se mantenga eso. Entonces, desde un plano práctico, yo ojalá esto se convierta a un servicio a una sociedad como siempre ha sido, pero esa sociedad que está demandando un servicio a la naturaleza. Entonces yo creo que la naturaleza esté incorporada aquí es un momento importantísimo. Sé que hay competencias, pero creo que tenemos muchas competencias. ¿Y qué le diría a un estudiante que está ahora mismo metido en la vorágine de física? He guardado los apuntes, no odio para nada física, los tengo guardados porque me apasiona la persona que aprobó ese examen, que no es esta. Yo veo eso y digo, no entiendo nada. O sea, yo eso no lo he estudiado, no fui yo. Pues le diría que el día de mañana le va a pasar eso, que va a mirar esos apuntes, ese examen que va a aprobar ahora y va a decir, wow, esa persona era yo, que se sienta orgulloso de este momento porque nunca va a ser tan increíblemente inteligente y eso le va a abrir un futuro de hacer lo que quiera. Empoderamiento. Creo que empoderamiento es la palabra. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una última. Yo también tuve el privilegio de ser ese becario que selecciona, ¿no?, un laboratorio de puertos y el gusto de trabajar con Fali. Había una parte cuando entré en contacto contigo de alguna manera fue porque uno de los side projects que teníamos fue, oye, tienes que hacer en impresión 3D una estación meteorológica, se va a ir a Koh Tao, que yo tengo que mirarlo en Google Maps, en Tailandia, porque allí hay un chico que se llama Carlos, que fue becario antes que tú, que está haciendo una cosa súper chula. Y a mí, yo llegaba a casa y decía, ostras, Koh Tao, Tailandia, qué chulo, estoy haciendo algo, un desarrollo aquí, pero que se va a ir a la otra parte del mundo, ¿no? En ese momento a mí me impactó mucho y parte de la historia que un poco te quería preguntar sobre esa parte de internacionalización. Yo creo que para las startups, yo siempre que escucho algún otro podcast, el gran reto de las startups es la internacionalización, ¿no? Y tú lo has dicho aquí como, tengo 25 personas, tengo uno en California, otro en no sé qué. ¿Cómo fue ese reto? Y te quería preguntar también sobre la parte de gestión del equipo. Es decir, ¿cómo lo haces, macho? O sea, ¿cómo gestionas un equipo de una startup, con una estructura de startup, pero con 150 voluntarios en todas las partes del mundo? Esa era un poco mi pregunta. Bueno, pues me acuerdo mucho de esa Stevenson Screen que hiciste en la impresora 3D y todavía estoy súper agradecido, José, la verdad. Y bueno, voy a empezar, ya que tocas el tema startup, creo que los ingenieros de caminos deberíamos de colocarnos en los que manejamos las startups del mundo ahora mismo. Tenemos la capacidad de ser una delantera por ahí, ¿no?
Y yo sé, José, que tú andas metido en millones de cosas, macho, y te valoro un montón tu trabajo y que estés empujando esto. Me encanta. Entonces, a tu pregunta. Bueno, la verdad es que tengo distintas zonas horarias, ¿no? Por la mañana, Canarias. Por la tarde, a las 3 de la tarde se levantan en Costa Rica. Ahora que vamos a empezar en Fiji, ya ni sé. Tengo que empezar a ver Filipinas, Fiji, creo que va a completar las 24 horas. Entonces, bueno, tengo un COO, que es un Chief Operation Officer muy bueno, que me quita muchos problemas de encima. De hecho, ponerle a trabajar conmigo fue la clave. Y luego una estructura organizativa clara, ¿no? y unos límites claros, aunque yo sobrepaso los límites muchas veces, ¿no? Porque al final hay que tirar para adelante. Entonces, mucha comunicación, mucha divulgación, hacer que la gente se sienta conectada, muchas horas de Meets, Skype, yo qué sé, todas las plataformas de videollamada que te puedas imaginar. Buen internet y sobre todo recordar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si es que al final es un tema de sentir que tienes un propósito detrás. Entonces quiero volver a la idea del propósito porque es lo que me ha llevado a donde estoy. Y bueno, ahora mismo justo trabajo tenemos una oficina en Barcelona, en un coworking que se llama Norsken, que está lleno de todas las startups europeas más chic y tal. Y bueno, pues hay un ecosistema increíble ahí que los ingenieros de caminos tenemos que entrar. Y todas las startups tienen fin medioambiental o social. Ya está. Los ingenieros de caminos tenemos que ir por esa línea. Y solo quería cerrar por volver a matizar lo importante que es dar servicio a esa sociedad, la parte social y la parte medioambiental. Lo siento, pero tengo otra pregunta. Soy José Ignacio Pastor de nuevo. Genial. Esta escuela, que tiene el nombre es ingeniero de caminos, canales y puertos, desde hace ya 25 años más acoge un germen de algo que se está convirtiendo en algo grande, que ya es pues, el 25 o 30% de la escuela, que es la ingeniería de materiales. Y yo creo que en todo esto que nos has contado hay un puente entre la biología y la ingeniería de caminos, canales y puertos, que son los materiales que transforman el mundo. Al fin y al cabo, si una idea se quiere hacer realidad, necesita algo donde materializarse, un material. La materia hecha forma, hecha función para biología, para ingeniería, para lo que queramos. Hay multitud de nuevos materiales. Están emergiendo desde la biología, desde la síntesis, desde la escala nano, desde la escala macro. En tu experiencia, y esto es un mensaje para los estudiantes de ingeniería de materiales, también para animarlos, ¿cómo ves la presencia de los materiales y sobre todo de los nuevos materiales y cómo se podría incorporar a todas estas iniciativas que has lanzado, no solamente ingenieros de caminos, sino también ingenieros de materiales que produce la escuela y son muy buenos? Hay algunos que son altos directivos en empresas y gente que tiene responsabilidades importantes y están haciendo investigaciones alucinantes dentro de este mundo que quiere ser más natural, es decir, y menos antropocéntrico. ¿Cómo ves ese encaje? Lo veo necesario. Creo que, bueno, y siempre hubo una pequeña sala de materiales ahí abajo que tenían, recuerdo, arañas de aquella y estaban estudiando tejido de araña y era increíble. Bueno, en el mundo de la conservación marina, que es en lo que puedo hablar más, es importantísimo la ingeniería de materiales. Todo lo que ahora se habla tanto de los ecosistemas que están en degradación, se están degradando, los ecosistemas viven en sustrato. El sustrato es material. Porque los ecosistemas evidentemente son vivos, son animales, plantas, pero el sustrato no vivo es necesario para esos ecosistemas. Entonces ahí entra la parte de arrecifes artificiales, ahí entra la parte de sustrato para fanerógamas, ahí entra la parte de retención de sedimento para... Creo que ahí la parte de los ingenieros de materiales es otra... Es que hay tanto que hacer bajo el mar, además. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo creo que hay muchísimo que... Ya para dar ideas, ya que hay muchos profesores aquí, pues que se empiecen a lanzar proyectos de fin de carrera en esta dirección. Yo creo que abriría
un mundo de posibilidades. La bioecointegración en materiales, ¿no? Sí, y seguro que hay, ¿eh? No estoy diciendo que no lo haya, pero bueno, que se empuje todavía más y sobre todo que se difunda. Si os parece bien, vamos ya a cerrar esta pequeña charla. En primer lugar, dar gracias a la organización por la invitación para atender y acompañar a Carlos en este rato. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir tu historia de vida, por estos últimos 10, 15 años de tu vida a nivel profesional. Ha sido un placer, tanto el compartirlo ahora aquí como el compartirlos personalmente contigo. Y dar las gracias al público por asistir al día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor.